carta de Juan, el capítulo 2, por favor. La primera carta de Juan, el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 18. Ahí va a estar parte de nuestro tema. Y recordamos que comenzamos estudiando hace algunos viernes atrás sobre el fin del mundo y las últimas cosas. Luego estuvimos estudiando sobre la batalla de Armagedón. El viernes anterior hemos estudiado sobre el gran trono blanco y el tribunal de Cristo. Y esta noche también vamos a estudiar sobre la profecía, sobre un evento futuro, pero cercano. Y vamos a ir estudiando esta noche los diferentes aspectos de la personalidad del anticristo. Es un tema sumamente extenso, pero yo solamente voy a elegir una parte aquí en Primera de Juan y después nos vamos a instalar en el capítulo 6 de Apocalipsis y a esa porción de la escritura casi que nos vamos a limitar. Pero creo que les voy a dar suficiente información, principalmente a los nuevos, para saber quién es esta persona siniestra, una criatura preferida del diablo y creada por el diablo, que muy posiblemente ya esté en la escena de este mundo. Veamos qué nos dice la palabra de Dios. Primera de Juan, en principio, el capítulo 2 y versículo 18. Dice la palabra: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ahí está, una advertencia sobre el último tiempo. Y el anticristo viene, dice aquí el apóstol Juan. Y claro está que los caminos se están pavimentando para facilitar su llegada. ¿Quién es él? La palabra anticristo quiere decir alguien que se opone a Cristo o alguien que está en contra de Cristo. A veces hay diferentes cosas que funcionan como anticristo, pero también hay una persona que será conocida con el nombre de la bestia o el anticristo. Y acerca de él, dice Juan, oíste que él viene. Como dije, el anticristo es una creación satánica, es la criatura preferida del diablo. Él va a ser un líder mundial, él va a ser un intruso por venir y él será el último César del resurgido imperio romano. Las 10 naciones más poderosas de Europa, de ese grupo surgirá el anticristo. Él será como el Führer. El Führer era una palabra que se le atribuyó a Adolfo Hitler, un título, digamos. Esa palabra Führer quiere decir el líder. Y esto va a ser el anticristo cuando aparezca en la escena. Y en cada uno de sus movimientos se van a poder ver las huellas dactilares del diablo en su persona. Ahora, ustedes van a comprender que desde hace un largo tiempo el mundo lo reclama. Desde hace un largo tiempo el mundo está solicitando la presencia del anticristo. ¿Cuándo sucede eso? Cuando hay grandes cataclismos, grandes catástrofes, cuando la economía del mundo se desmorona, cuando todos los mercados se derrumban, cuando hay muchas guerras y cuando hay problemas que el hombre no puede resolver, muchos hablan, dice, que aparezca ese gran líder mundial y que ordene el gran desorden de este mundo que vivimos. A veces también en el mundo religioso la gente reclama de un líder que unifique todas las religiones. No se apure, no lo vamos a ver, pero eso va a suceder porque la Biblia así lo asegura y es el anticristo el que va bajo su paraguas. Se van a reunir las religiones, lo que hoy conocemos con el nombre de ecumenismo, una palabra que habrán oído mucho por ahí, la palabra ecumenismo. El anticristo en realidad va a ser la respuesta a los grandes problemas del hombre. El anticristo va a ser la persona que va a resolver grandes crisis
entre los hombres, y él logrará que la humanidad le siga en manada. Algunos que están escuchando por primera vez sobre esto dirán, pero él será una buena persona. No, no, no se confundan. Él es una persona dotada con poder del diablo e inspirada con todas las manipulaciones que el diablo ha hecho a través de la historia. Ahora, necesitamos 4 evangelios para poder describir la vida, la obra y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede ver en el Nuevo Testamento el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. 4 evangelios que describen la obra, el ministerio y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero se necesitaron 4 caballos para poder representar las diferentes etapas del anticristo. ¿Cuándo va a aparecer él en la escena? Si Cristo viniera en esta noche a buscarnos, esa frase la hemos repetido varias veces, es que el regreso de Cristo va a ser algo inminente. Esa palabra inminente quiere decir que será de un momento a otro. También utilizamos la palabra súbito para decir que Cristo vendrá de un momento a otro. Si Él viniera en esta noche, el anticristo aparecería en la escena, pero el mundo no le va a identificar como tal hasta que pasen 3 años y medio. Cristo viene y se lleva a la iglesia que Él compró con su sangre. Y usted recordará que aquí en el mundo se inicia un periodo de 7 años, dividido en 2 etapas. Los primeros 3 años y medio son conocidos como tribulación. Los segundos 3 años y medio como gran tribulación. Cuando Cristo lleve a su iglesia, el anticristo aparecerá en la escena. Nadie sabrá que es Él. Seguramente el primer discurso de él transmitirá paz. Seguramente con alguna clase de mentiras, él va a explicarle al mundo dónde están esos millones y millones de personas que desaparecieron de un momento a otro. Esas son las personas que Cristo se llevará con él en su venida. Pero él explicará, vaya a saber qué argumentos utilizará. Quizás dirá que ha sido un evento de extraterrestre, que se lo llevaron en naves espaciales. No sabemos, pero él dará una explicación al mundo que les dará tranquilidad y despertará confianza en el mundo. No es necesario que usted lo busque, pero le informo. El libro de Daniel en el capítulo 8 y en el versículo 23, cuando habla del anticristo, dice que se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Un rey altivo de rostro y entendido en enigma. Es decir, que es un hombre que sabe de algún modo descubrir ciertos secretos que hay para la humanidad, ciertas cosas escondidas. Él va a ser un entendido en enigma y eso va a despertar la atención en el mundo y va a despertar la confianza del mundo en su persona. Es el mismo libro de Daniel cuando habla del anticristo en el capítulo 7 y en el versículo 8 lo presenta allí como el cuerno pequeño. Primero lo vimos como el rey altivo, pero en el capítulo 7 y en el versículo 8 él es presentado como el cuerno pequeño y dice Daniel que él tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Una boca que hablaba grandes cosas. Eso quiere decir que el anticristo tendrá un gran poder de convicción. Él tendrá un gran poder a través de la palabra. Él tendrá un gran poder de convencer a la gente. Él hablará cosas maravillosas que seducirá, cautivará al mundo, se lo pondrá en el bolsillo, en otras palabras. La gente lo mirará con admiración. Pues este hombre, cuando nosotros miramos hacia el futuro cercano, cuando damos una mirada hacia el horizonte, parece que se puede ver la silueta de esos 4 caballos que vienen y pareciera ser que ya se oye el chasquido de esos 4 caballos que representan las diferentes etapas en la vida del anticristo en esos 7 años que él vivirá aquí en la tierra.
Y ahora eso a modo de introducción, y vamos a ir al libro de Apocalipsis, el capítulo 6, y ahí vamos a estudiar sobre estos 4 caballos en el horizonte. Ese va a ser el título de nuestro mensaje hoy, 4 caballos en el horizonte. Nos concentramos aquí en Apocalipsis, entonces, el capítulo 6. Observe cómo dice la Escritura los versículos 1 y 2. Apocalipsis 6 y los versículos 1 y 2. Dice la palabra: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Aquí la primera mirada la ponemos en el primer caballo. La Biblia lo describe como de color blanco. Ese color blanco nos habla de una figura, o nos muestra una figura de la majestuosidad, de la elegancia y de la grandeza que va a tener el jinete también. Los conquistadores romanos acostumbraban antiguamente, cuando ellos hacían una entrada triunfal en la ciudad conquistada, lo acostumbraban a hacer en un caballo de color blanco. Hemos dicho al comienzo que el anticristo, él surgirá del antiguo imperio romano, que resurgirá en nuestro tiempo. De allí él viene y hace aquí en el mundo una entrada triunfal. Dice que viene él en un caballo blanco, y eso quiere decir que viene en una señal de conquista, viene en una señal de triunfo. Y si usted pone atención, dice allí el versículo 2 que él, el que lo montaba, tenía un arco. Ahora, un arco y una flecha puede ser considerado como un arma de guerra, pero si observa la Escritura no es mencionada la palabra flecha, solamente él traía un arco. Eso quiere decir que, a diferencia de los antiguos césares romanos y generales romanos, él no va a conquistar el mundo a través de las armas, sino que lo va a hacer a través de la diplomacia. Ese va a ser su modo de conquista. Él conquistará el mundo a través de la diplomacia, y ese es el motivo por el cual el arco no tiene flecha. Él será un conquistador sin violencia, no necesitará de guerras al comienzo. Eso es lo que lo diferencia de los antiguos conquistadores. Si pone la atención en ese versículo 2, dice también que él traía una corona. Era algo visible, era algo que Juan destacó aquí en Apocalipsis, la corona. La corona nos habla de el dominio, de una señal de dominio. Pero el anticristo, la bestia como es mencionada, él será también un hombre con un cerebro que está infectado de poder. Un hombre que tendrá un cerebro que estará infectado con el afán de gobernar. Él querrá gobernar este mundo como sea, y en parte lo logrará. Hemos dicho que él viene sin armas, conquistará por la diplomacia. En otras palabras, el Antiguo Testamento anticipaba en Daniel el capítulo 9 y en el versículo 27 que él iba a hacer un pacto con muchos. Esa palabra pacto con muchos nos hace pensar que él va a tomar una cantidad de pactos que hoy no están funcionando, principalmente en el Medio Oriente y en todos los conflictos que allí se desarrollan. Por ejemplo, hay pactos de Israel con Egipto que no funcionaron. Allá en el año 1978 se firmó un pacto de paz donde el presidente de Egipto, Anwar el-Sadat, fue uno de los que firmó, y David Ben Gurión por Israel, pero casi 2 años después lo acribillaron al presidente de Egipto, y aquellos pactos quedaron a un costado. Allí quien era el líder de los palestinos, que se llamaba Yasser Arafat, ya muerto hoy, él también firmó pactos con Yitzhak Shamir, quien fue primer ministro de Israel,
y Shiksat Rabim, y esos pactos y entre otros tantos hay que no funcionan, y Daniel anticipa que él iba a hacer firmar el pacto con muchos, porque va a ser un gran líder diplomático, verborrágico, a través de las palabras va a cautivar, seducir y va a hacer funcionar cosas que otros no pudieron lograrlo, y él traerá paz y todos lo mirarán con admiración, pensando que él es un gran hombre de paz. A todo esto, yo pienso en las palabras del Señor Jesucristo, cuando él dijo: yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibisteis, pero otro vendrá en su propio nombre y a él recibiréis. Esas palabras están registradas en el Evangelio de Juan, el capítulo 5, verso 43, donde Jesús terminó diciendo: otro vendrá en su propio nombre, a él lo recibiréis. Hablando del anticristo, aquí, en su caballo blanco, en una entrada triunfal, como un conquistador, un hombre con corona, con señal de dominio sobre su cabeza. Pero de pronto la escena va a cambiar. Y el caballo también cambiará, y el color del caballo cambiará. Por eso observe ahora conmigo ahí en Apocalipsis, el capítulo 6, versículos 3 y 4. Apocalipsis 6 y los versículos 3 y 4. Dice que cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ahora el caballo es de color bermejo, es decir, que es de color rojo. El rojo, como usted puede notar, representa la sangre, la pone allí presente a la sangre. El jinete que va a montar este caballo, dice la Biblia, que tiene el poder de quitar la paz en el mundo. Ese jinete está representando allí o personifica a la muerte misma. Este caballo de color bermejo preanuncia un tiempo de descontrol entre los seres humanos. Este caballo de color bermejo o rojo anuncia que se levantarán los hombres unos contra otros para masacrarse. Pues imagina usted, vendrán días cercanos de mucho mayor violencia de la que estamos viendo todavía. Estamos nosotros horrorizados de los niveles de violencia de nuestra sociedad, pero vendrán días de mayor cantidad de violencia. Aquí está esto anunciado en la palabra de Dios. Podemos hablar de una gran escalada de violencia donde nadie sentirá compasión por el prójimo. Es bueno que recuerde a esta altura que ustedes y yo, que ya tenemos a Cristo como el Salvador, no estaremos aquí, aunque esto va a suceder en muy poquito tiempo más. Recuérdelo, en muy poquito tiempo más. Los hombres no sentirán por esos días compasión unos por otros. Serán días de grandes tumultos, y esa espada también preanuncia que la principal forma de muerte será por decapitación. O no sé qué término utiliza usted, por degollamiento. Entiéndame bien. Se le van a cortar la cabeza. Esa va a ser una de las principales formas de darse muerte unos a otros, cortándose la cabeza, pasándose a degüello. Porque la palabra espada en este texto no tiene tanto que ver con la espada larga de doble filo que usaban los soldados en combate, sino que la palabra espada aquí en este pasaje está relacionada con una espada curva, corta, en lo que nosotros le llamamos una daga. Pues eso será, por eso será especial para decapitar personas y animales, y esa clase de muerte va a suceder. Ahora, no quiero que quite su dedo de aquí. Manténgase aquí en Apocalipsis, capítulo 6, y acompáñeme por un momento a Mateo, el capítulo 24, porque estas cosas allí Jesús había hablado también.
Observe por un momento Mateo el capítulo 24. Le llevaré allí a unos versículos muy conocidos por ustedes y que explican este momento de la historia. Evangelio de Mateo, entonces, el capítulo 24. Y vea cómo dice la palabra allí en el versículo 6. Mateo el capítulo 24, versículos 5 y 6. Dice versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahí tiene el caballo blanco. Puede adherir a ese texto, el caballo blanco. La segunda cosa, dice Jesús, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ahí tiene que adherir el caballo de color rojo. Pues estas cosas nos están demostrando claramente que Mateo el capítulo 24 está hablando en relación a Israel y en aquellos días de tribulación y gran tribulación. Un poquito más y me anticipo a lo que les diré en Apocalipsis 6. Dice versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Quiero que recuerde para dentro de unos minutos, como después de las guerras y rumores de guerras, dice aquí la palabra que habrá pestes y hambre. Recuerde esas expresiones y ese orden. Guerra, rumores de guerra, pestes, hambre, porque todo eso lo vamos a encontrar en el capítulo 6 de Apocalipsis también. Quiero llamarle la atención, ya que estamos aquí en el capítulo 24 de Mateo, que observe el verso 21, por favor. Mateo 24, verso 21, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Otra vez repito, está hablando de los días de tribulación, donde nosotros como iglesia estaremos con Cristo frente a su tribunal, tema que hablamos la semana anterior. Pero aquí quiero subrayar esta expresión del Señor Jesús que dice que serán días de tribulación. Dice que el Señor tendrá que acortar aquellos días. Y eso es debido a la gran escalada de violencia que habrá por aquel entonces. Muy bien, si usted quiere, al regresar a Apocalipsis, de paso podemos encontrar Primera Tesalonicenses. Si puede encontrar allí el libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 5 y los versículos 2 y 3. Vamos a tomar una expresión que está ligado a esto también. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5 y los versículos 2 y 3. Dice la Biblia, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Dijimos nosotros en unos estudios anteriores, el día del Señor no es el rapto de la iglesia. El día del Señor es lo que comienza a partir del rapto de la iglesia aquí en la tierra. El día del Señor no es el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. El día del Señor es lo que comienza aquí en la tierra después del rapto de la iglesia. Y entonces aquí Pablo está hablando acerca de esto y dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No es para nosotros, es para Israel, porque Israel no va a estar esperando. Para ellos será una sorpresa. Si Cristo viniera en esta noche por la iglesia, no es sorpresa porque lo estamos esperando. Pero dice aquí el versículo 3 que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ahí está el anticristo con su arco sin flecha. Ahí está con su corona. Ahí está prometiéndole al mundo paz. Ahí está haciendo funcionar pactos de paz que antes no eran valorizados. Ahí está él en el mundo en una perfecta armonía bajo su liderazgo.
Y de pronto cuando se hable de paz y paz, dice la Biblia, vendrá destrucción repentina. Cambia el color del caballo, ya no es blanco, ahora pasa a ser rojo. Ahora la sangre comienza a gotear abundantemente por el filo de las espadas. La muerte se instala. Ese jinete tiene poder para quitar la paz de la tierra, dice allí Apocalipsis capítulo 6. Y ahí volvemos, mis hermanos, a ese capítulo 6 de Apocalipsis, donde nos habla de esos días que el odio va a ser algo exagerado, el odio va a llegar a su punto más alto, y como dije recién, la sangre goteará, correrá por el filo de las espadas, y de pronto otro caballo, otra etapa. Ya hemos visto el caballo de color blanco, le dimos una mirada al caballo de color bermejo o rojo, y ahora hay un caballo de color negro que aparece en la escena, marcando otra etapa en la vida del anticristo. Observe ahí Apocalipsis 6, versículo 5. Apocalipsis 6 y versículo 5. Dice: cuando abrió el tercer sello, y oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ahora, mire, hermanos, este caballo de color negro, trae la muerte por inanición. Esa palabra inanición significa por hambre. Este caballo aquí personifica al hambre. Este caballo negro nos habla de un duro periodo de tiempo en el universo. Aquí el mundo, hermanos, estará apretujado por el hambre. El estómago estará vacío. Y hoy en día, preste atención a lo que le diré. Hoy, en este año 2020, el mundo, hermanos, exactamente la mitad de este mundo, de los estómagos de este mundo, está gobernado por el hambre. La mitad de la población de este mundo que vivimos está pasando hambre. Aquí en la Argentina podemos mirarlo de cerca, donde tenemos 14 millones de pobres, y tenemos allí una gran cantidad de indigentes, es decir, de personas que ni siquiera logran comer un plato de comida todos los días. Pero a esto, mis hermanos, este caballo negro aquí, este caballo negro nos está hablando de los días de hambre que vendrán sobre este mundo. Ahora bien, dice aquí la palabra de Dios que este caballo, el jinete, tenía una balanza en la mano. Esa balanza significa que habrá una comida racionada. En otras palabras, el anticristo va a transformar a este mundo en un gran campo de concentración. Y ahora en unos momentos le daré aquí algunos detalles de cómo hemos visto ya un ensayo en estos días que estamos viviendo. Un ensayo lo hemos visto delante de nuestros ojos desde el mes de marzo hasta esta etapa. Pero tranquilo, vamos por parte. Ahora vamos a ir al capítulo 13 de Apocalipsis. Quiero enseñarles algo allí y luego retornamos al capítulo 6. Lo llevo por un momento a Apocalipsis, el capítulo 13, versículo 16 a 18. Para que usted sepa, aparece aquí otra bestia en escena. Esa otra bestia es la que nosotros conocemos como el falso profeta. Él completa lo que llamamos la Trinidad satánica. El diablo es el dragón, la bestia es el anticristo y luego aparece el falso profeta. Para que usted entienda quién es él es el ministro de propaganda, es el ministro de publicidad del anticristo. La labor del falso profeta es prepararle el camino para que la gente del mundo incrédulo lo adore y lo endiose al anticristo. La misma tarea que el Espíritu Santo hace en nosotros de convencernos de pecado, de justicia y de juicio,
El falso profeta hará eso en la vida de los hombres, convenciéndolos que deben adorar a la bestia, al anticristo. Observe cómo lo hará. Aquí Apocalipsis, el capítulo 13, verso 16. Dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, y el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, que es número de hombre, y su número es 666. Un número ahora tan conocido, lo vemos en las patentes de los autos, hemos visto gente con abrigos, con campera, con el 666, conjuntos de música que en sus baterías o en otro instrumento tienen el 666, todo eso se ha vuelto un número popular. Pero vamos a concentrarnos aquí. Como dije, el falso profeta, él es el ministro de propaganda, de publicidad del anticristo. Él es el que prepara el camino para endiosar al anticristo. Ahora dice que la gente allí, todos aquellos en medio de esa hambruna, el que puede comprar y vender es aquel que tiene la marca. Una marca en la frente y una marca en la mano. Aquellos que estudian la palabra de Dios coinciden que esa marca en la frente será puesta a gente profesional. Por ejemplo, un doctor, un ingeniero, un arquitecto, un abogado, en fin, gente con títulos. Y la marca en la mano representaría la clase obrera. Así que eso entre paréntesis. Pero mire, lo llamativo de esto, y esto sí que lo podemos confirmar, que el anticristo y el falso profeta anularán el sistema religioso y anularán el nombre de Dios a través de esas marcas. No vamos a ir, pero le doy la referencia para que usted lo lea y lo confirme después. En Deuteronomio, el capítulo 6, del versículo 6 a 9, Dios le había dado instrucciones precisas a Moisés. Y le dijo que los padres deberían enseñar a sus hijos, y le dice, y guardarás la palabra. Dice que la palabra de Dios, dice, estará siempre en tu mano y siempre estará delante de ti como frontales, es decir, en la frente. En los lugares donde Dios le pidió a Moisés que guardaran su palabra, en la mano y en la frente, es decir, tenerla continuamente presente, el anticristo anulará eso y pondrá el sello que va a identificar a los seguidores del anticristo. Pero hay algo que quiero que usted vea sobre la marca. Yo estaba mirando a un pequeño libro que escribí en el año 2006, hace 14 años atrás. Por aquellos días hablábamos sobre un chip. Esto no era algo conocido en aquel tiempo. Un chip de un tamaño más pequeño que un grano de arroz. Un chip que podía contener mucha información. Y entonces hablábamos nosotros que eso iba a ser el sistema que el anticristo iba a emplear para controlar a la gente, para tener al mundo bajo su dominio. Recuerde que yo usé la expresión que él va a convertir al mundo en un gran campo de concentración, donde los presos siempre, en los campos nazis y en otros lugares, siempre serán numerados, marcados con números. El anticristo tendrá a sus esclavos marcados con ese número, el 666. Y allí esa marca, en el idioma griego, como aparece escrita aquí en este pasaje, esa es la palabra charax en el idioma griego, o characma. Los dos términos se utilizan, charax o characma, y esa palabra marca quiere decir empalizada o quiere decir una cerca de estacas, empalizada o cerca de estacas. Hace ya unos cuantos años apareció lo que nosotros conocemos como el código de barra.
Y siempre hemos anticipado nosotros que ese es el sistema, es un sistema similar o es el mismo sistema que el anticristo va a utilizar. Le diré algo más. Allí en su casa usted puede tomar cualquier producto. Puede ser allí un paquete de azúcar, de harina, puede ser una botella de cualquiera de las gaseosas, de jugo, y usted va a ver todo un código de barra, que eso es lo que identifica qué clase de bebida o de alimento es, dónde se fabrica, quién es el dueño y todo eso. Pero hay algo que tiene que poner atención en ese código de barras. Usted tiene que mirar al comienzo, en la mitad y al final. Y usted se va a encontrar en el comienzo, en la mitad y en el final con dos líneas que sobresalen. Esas son las líneas que representan el 666. Es el estilo de código. Le diré algo más para que ustedes que son entusiastas estudiantes de la Biblia, en el idioma hebreo, el 6 muchas veces es representado con una W. W. 666 es lo que usted encuentra en las páginas web. La palabra web que se utiliza para eso significa red o tela de araña, y es eso lo que el anticristo controlará al mundo. Él tendrá su web, su tela de araña, y él tendrá al mundo bajo su control. Qué cosa increíble. Todo está pasando delante de los ojos de nuestra generación, y esto es lo que nos permite saber que Cristo viene y viene pronto. Y cuando Cristo venga, el anticristo aparecerá aquí en la escena. Cristo viene, se lleva a su iglesia que compró con su sangre, y esta criatura siniestra, inspirada por el diablo, aparecerá en la escena. Un caballo blanco, un caballo bermejo o rojo, un caballo negro. Pero tengo algunas cosas más para decirle. Cuando hablábamos de ese chip, hoy mucha gente adinerada lo utiliza. Aquí en la Argentina, hace unos 10 años atrás, cada día se producían de 3 a 6 secuestros express. Eran días de locura que nos tocó vivir. A cada rato nos enterábamos de alguna persona, de un empresario, de alguien adinerado, un artista, alguien que fue secuestrado. Y entonces muchos comenzaron a ponerse ese chip para saber, en caso de ser secuestrado, cómo localizarlo allí por la vía satélite, esas cosas de la tecnología. Pero ahora hay algo más interesante de este último tiempo. En estos últimos tiempos, por lo menos a partir del año 2019, comenzamos a escucharlo, lo que se conoce como dual skin. Dual skin es lo que en inglés quiere decir segunda piel. Segunda piel es lo que se utiliza, mis hermanos, algo que lo ha hecho Microsoft Research, a través de una universidad MIT, Universidad MIT. A través de ellos se hizo esto que se llama la segunda piel, y para que usted lo entienda, literalmente es un tatuaje, como muchos de los que la gente hoy se hace en los cuerpos. Y esto que le estoy hablando, el dual skin o la segunda piel, es un tatuaje y tiene como 5 flechitas. En eso hoy ya se está utilizando en China, Taiwán, algunos países de Europa ya se usa eso. En ese tatuaje ahí figura toda la información, al punto tal que ya yo explicaba ya en el año 2006, pero ya está funcionando, pero va a ser mucho más explosivo. Ya no se va a utilizar documentos, pasaportes, carnet de identidad, porque todo va a estar ahí en ese tatuaje o en ese chip. Todo va a estar allí. La información que estará allí estará también hasta toda la historia clínica, y allí a través de ese chip se sabrá si usted es diabético, hipertenso o qué clase de problemas en su salud tiene. Todo, la información, para que usted tenga una idea, es como el teclado puesto allí en su mano. Esto es lo que se llama un panel táctil. O sea que usted va a tener su computadora y podrá hacer todos los trámites bancarios. Y hasta alguien me preguntó, dice, ¿y las ofrendas se podrán poner a través de esa forma? Bueno, ya la iglesia no va a estar, no van a ser necesarias las ofrendas.
Pero imagina, usted podrá hacer toda clase de operaciones, de depósito, todo eso a través de ese tatuaje. Para los que son más curiosos y entusiastas investigadores, busque allí en el Google o en esas cosas, Duo Skin, y va a encontrar videos y va a encontrar cómo funciona ese tatuaje. Una marca, dice la Biblia. Una marca, una empalizada, un montón de palitos. Pues eso es el distintivo del anticristo para marcar a sus seguidores. Les dije que les iba a hablar algo sobre la actualidad. ¿Qué tiene que ver todas estas cosas con estos días que estamos viviendo? En estos días del COVID-19 y las comidas racionadas del anticristo. Ustedes lo han visto allí en Bolivia, lo hemos vivido aquí en la Argentina, donde usted estaba obligado a hacer una cuarentena. O sea que usted estaba en su campo de concentración. Ya vio el ensayo que hay un modo de tener la gente encerrada, hay un modo de tener la gente manipulada, hay un modo de tener a la gente anulada, infundiéndole diferentes clases de miedo. Pero quiero llamarle la atención a esto. Allí en Bolivia y aquí en la Argentina teníamos días para salir a comprar. Si su documento terminaba en número par, por ejemplo, usted podría salir el día lunes hasta las 11 de la mañana a comprar su comida. Si tenía un documento con terminación impar, podría salir el día martes, y así le obligaban que sábado y domingo no podía ni asomarse a la ventana. Bueno, ve que esto que estamos viendo en estos días se profundizará en los días del anticristo. Esto que muchos gobiernos de nuestros días lo están logrando, el encierro, el manejar a la gente con el número final de los documentos, el darles días y horarios en que pueden comprar la comida, a qué clase de lugares puede ir y a cuál no. Todo eso es un ensayo de lo que pronto va a suceder. Esos caballos, su silueta, yo creo que se pueden ver en el horizonte, o al menos podemos sentir el chasquido de esos caballos que se aproximan a todo galope. Pero antes que aparezcan, Cristo vendrá por nosotros. Déjeme enfatizar en eso. Antes que aparezca, Cristo vendrá por nosotros. Mis hermanos queridos, estamos muy cerca de que Cristo venga. Maranata, Cristo viene y viene pronto. Seguimos un poquito aquí, hermanos. Ve cómo en estos días que vivimos las libertades nuestras han sido recortadas. Muchos se quejan en Bolivia, en la Argentina y en diferentes países. En muchos lugares ya no logran controlar a la gente y la gente le perdió el miedo al virus y sale a la calle porque han sentido que por varios meses sus libertades han sido recortadas. Aquí en la Argentina tenemos otro modo de identificar a la gente. Aquí se llama el quit o el quil. Eso quiere decir la clave única de identificación tributaria. Y si usted hoy no hace una compra o una venta a través del quit o el quil, usted está haciendo una operación ilegal, una operación en negro, porque está evadiendo los impuestos. Y hoy muchos logran hacer esa clase de transacciones evitando pagar impuestos. En los días del anticristo eso no va a ser posible. El que no tiene la marca no podrá comprar, no podrá vender. Así lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Mis hermanos, quiero llamarles la atención unos minutos sobre algo. Y es el gran problema de la alimentación en el mundo. Eso es lo que nos hace pensar que todo esto sucederá en muy breve tiempo. Ahora, un poquito de memoria y después cuando usted vuelva a escuchar el mensaje, reciba la grabación, recordará mejor y tomará mejor nota de las cifras. Pero en el año 1850, la población del mundo era de 1.000 millones de habitantes. 1850, 1.000 millones de habitantes. En el año 1930 eran 2.000 millones de habitantes en el mundo. En el año 1961, casi cuando yo nací, eran 3.000 millones de habitantes en el mundo.
En el año 1989, donde ya muchos de ustedes habían nacido, la población de este mundo era de 5.000 millones de habitantes. Y en este año 2020, la población de este mundo pasa los 7.000 millones de habitantes. Por eso es que se habla de un nuevo orden mundial. Cuando se habla de esto, se habla de cómo se va a conseguir alimentos si la población sigue creciendo de la manera que lo está haciendo. Y ahora no voy a poder entrar en el tema, pero le voy a decir las soluciones que están aportando la gente, y esto le va a cerrar un poco lo que estamos viendo. Cuando se habla de la ideología de género, cuando se fomenta el matrimonio de iguales, cuando eso sucede, la unión de dos hombres o de dos mujeres, eso significa que no va a haber reproducción. Eso tiene que ver con el control de la natalidad. En el año 1961, ahí en Bolivia y en el Perú, muchas mujeres fueron engañadas, miles de mujeres fueron engañadas por un sistema de vacunación que vino ofreciéndoles ciertas protecciones, pero en realidad le estaban produciendo la imposibilidad de volver a tener hijos. No voy a entrar en ese tema, solamente lo menciono al pasar. Esto mismo lo han hecho en el África a un modo experimental, porque quieren evitar que la gente pobre se reproduzca. Cuando se hablan de estas cosas, ahí aparecen en la escena nombres como los de Bill Gates, como los de Soros, como los Rockefeller y otros tantos. Tema que sí vamos a entrar en alguna otra reunión a detallar sobre esto. Pero están tratando de controlar la población del mundo. O sea, hay muchas voces que se levantaron dando a conocer el cálculo que a través de este virus, del COVID-19 y otros hermanitos de este virus que aparecerán pronto, se elimine 68 millones de personas de este mundo. Pues eso es lo que se habla. Es eso lo que se dice, y en muchos parlamentos hay diputados como en México que se han animado a hablar y han puesto a la luz esta cifra, que todo esto, porque se dice que este no es un virus que viene del pangolín ni de los murciélagos, sino que este es un virus que se escapó de los laboratorios de una manera intencional para reducir la población de este mundo. Usted puede investigarlo, pero las cartas están echadas sobre la mesa. Y así, mis hermanos, a través de la eutanasia, ¿ha oído esa palabra? La eutanasia es donde darle muertes a personas, algunas con enfermedades terminales o en estados vegetativos, o diferentes clases de personas que tienen una edad avanzada. Entonces se legaliza, ya hay países que tienen legalizada la eutanasia, se mata a las personas literalmente. Se le retiran respiradores o se le da hasta inyecciones letales. Cosa terrible. Pero todo esto está promovido con el fin de reducir la población de este mundo. El tema del aborto tan de moda, ese aborto donde hay muchos de esos grandes empresarios como Bill Gates, Soros y otros de la misma calaña, invierten grandes sumas de dinero para promover el tema del aborto, porque quieren tener un control de la natalidad en el mundo. Hasta hay gente que ha propuesto, como sucedió en China o en Corea, que cada familia pueda tener un hijo, a lo sumo 2, y no más que eso. Esos temas hoy se están hablando en los grandes congresos, en muchos eventos que se desarrollan en nuestro mundo. Y todo esto están viendo que la alimentación no va a alcanzar, y cuando vemos esa preocupación y esos temas de discusión hoy, eso nos hace pensar de lo cerca que estamos de este caballo negro que habla la Biblia aquí en Apocalipsis, el capítulo 6. Usted sabe que los virus y las guerras son otros de los temas que se han impuesto para reducir la población de este mundo. A modo de vuelo de pájaro nada más. La eutanasia, la ideología de género, el aborto, los virus, las plagas, las guerras, todas estas son formas de reducir la población de este mundo. A varios de ustedes yo les pasé en estos días el video donde se escuchaba al
al que era presidente en Bolivia, Evo Morales. Eso sucedió en el año 2014 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en el Congreso que agrupó al G77, 77 países, y esto es lo que estaba organizado por Bolivia, era el país anfitrión, y allí se lo escucha a Choquehuanca, que era el canciller en aquel tiempo, se le escucha en el discurso hablando sobre el nuevo orden mundial, y se le escucha al presidente Evo Morales en varias participaciones, donde él dice literalmente que hay que producir una reducción de la población del mundo, y después explica quiénes eran esos que había que eliminarlo, y él dice los viejitos y los discapacitados. Si usted quiere ese discurso, yo se lo puedo pasar. Recuerde, el G77, año 2014, Santa Cruz de la Sierra. Ahí está. Y ese es el nuevo orden mundial. Es eso lo que la que fuera la secretaria o la directora del Fondo Monetario Internacional hasta principio de año, es lo que dijo esa mujer, Christine Lagarde. Ella estuvo hablando acerca de esto, de la reducción de la población del mundo, y aunque muchos después negaron y quisieron decir que no lo había dicho, pero ella dijo que la gente vive demasiado y esto es un riesgo para la economía global. Aquí en la Argentina, en el mes de abril, el presidente Fernández decía que teníamos un problema porque antes la gente vivía hasta los 70 años y hoy viven hasta los 85 y hay que pagarlo y salen muy caro el gasto que producen los abuelitos, los viejitos que viven mucho por los gastos de medicación, y así habla. Por todos lados, los líderes políticos están hablando de que hay que reducir la población del mundo. El caballo negro y sus chasquidos, el hambre que viene sobre este mundo, ya está poniendo en alerta a los gobernantes, y a nosotros nos está poniendo en alerta porque mucho antes que ese caballo aparezca, Cristo habrá venido por nosotros para llevarnos con él eternamente. Ahora voy a tratar de reorganizarme aquí en mi mensaje y poder avanzar un poquito en el capítulo 6 de Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 6, otra vez. Hay algo que quiero llamar su atención de la balanza que tenía en la mano. Eso es la comida racionada. Quiero que observe un detalle y vamos al último caballo y entramos en la recta final del mensaje. Ahí en Apocalipsis capítulo 6, mire, versículo 6. Dice, oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Mire, 1 denario del tiempo bíblico era el equivalente al sueldo diario de un obrero. Una persona trabajaba todo un día de sol a sol para conseguir como paga 1 denario. Ahora, con 1 denario, lo que esa persona va a comprar en estos días es aquí el equivalente a 2 libras de trigo. 2 libras de trigo es el equivalente a 900 gramos. Principalmente el trigo se reduce o se transforma en harina para hacer pan. ¿Quién va a comer 900 gramos de pan cada día para alimentarse? Seguramente que la mayor parte de ese pan se lo comerá el jefe de familia, el que sale a trabajar, y la esposa y los hijos. Con 900 gramos de trigo o de pan por día, ¿cuánto tiempo se puede sobrevivir comiendo siempre lo mismo? Porque el dinero no va a alcanzar para otra cosa. Y ahora fíjese, dice la palabra de Dios, dice 6 libras de cebada por 1 denario. Todas son cosas que se utilizan para poder producir pan o ese estilo de alimentación. Pero dice que el vino y el aceite no va a faltar. ¿Sabe qué significa eso? Lo de siempre. Los ricos no van a sufrir. La gente adinerada no va a tener necesidad. Ellos tendrán sus vinos, sus vicios y tendrán su aceite. Y es lo mismo que sucede en estos días del COVID-19, donde hay muchos grupos económicos que se están enriqueciendo como nunca antes en la historia de sus empresas. Entre otras cosas,
Aquí en la Argentina hace muy pocos días se puso a la venta 25.000 computadoras. ¿Sabe cuánto demoró en desaparecer? Un poco menos de 24 horas. Desaparecieron. Se dice que las fábricas de computadoras y de celulares y todo no están dando abasto en el mundo, porque hoy hay sectores que están muy beneficiados con este asunto de el COVID-19. Pero en aquellos días cercanos, en estos días del anticristo, en los días del caballo negro, los ricos no sufrirán y muchos harán grandes negocios y tendrán el vino y tendrán el aceite, como dice la palabra de Dios. Hermanos, el tiempo se nos ha ido, pero tenemos un caballo más para meditar. Si usted me acompaña, vamos a tratar de meternos en esta recta final. Apocalipsis 6, verso 7. Dice la palabra de Dios que cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Esta última parte es lo que le pedí en Mateo 24, que recuerde que íbamos a retomar. Pero estamos aquí ahora con un caballo de color amarillo, dice la Biblia. La palabra griega que se utiliza para describir ese color del caballo es la palabra cloro. ¿Vio ese cloro? Aquellos que tienen sus piletas, sus piscinas, que usan eso allí como algo purificador. Bueno, es la misma palabra, la palabra cloro. Y esa palabra está hablando no de un color amarillo, sino que está hablando de un color pálido, casi verdoso. Escuche eso. La palabra cloro allí habla de un color pálido, casi verdoso. Y ese es el color de un cadáver. Es el color de una persona muerta. Pues este caballo que viene aquí, él viene representando la muerte. Vienen dos jinetes. En el único caballo donde aparecen dos jinetes, uno acompañado del otro, tomados de la mano. Uno se llamaba Muerte y el otro se llamaba Hades. Los dos jinetes que están sobre este caballo, Muerte y Hades. Yo les dije los otros días, cuando estudiamos sobre el trono blanco, la muerte y el Hades tienen un día, tienen una hora y tienen un destino señalado. Es el lago que arde con fuego y azufre. Allí serán arrojados la muerte y el Hades en el lago que arde con fuego y azufre. Después ustedes recuperan la memoria leyendo Apocalipsis 20, versos 13 y 14, ahí es donde habla del destino que le fue fijado a la muerte y el Hades, el destino final, el lago que arde con fuego y azufre. El Hades es lo que se traduce muchas veces como la palabra infierno. El Hades es la referencia a quien recoge el botín de su amiga y aliada, la muerte. En otros términos, la muerte de aquellos que no tienen a Cristo son arrojados al Hades. Y el Hades se apodera de ese botín que le da la muerte, de los muertos sin Cristo. Y ellos van a aparecer en aquel trono blanco, como lo hemos explicado. Ahora, mis hermanos, aquí está, el Hades y la muerte. Para aquellos que estudian, después toman nota en Juan 8:44, hay dos cosas que sobresalen en ese texto. Una de esas cosas que dice Juan 8, verso 44, es que el diablo es el padre de toda mentira. Pero otra cosa muy llamativa que dice ese texto es que el diablo es homicida desde el principio. Esa expresión que el diablo es homicida desde el principio tiene que ver con una descripción del Nuevo Testamento cuando habla acerca de Caín, que él dice que él era hijo del maligno, es decir, que fue el diablo el que introdujo esos sentimientos de muerte en la persona de Caín. El diablo es homicida desde el principio y él saldrá aquí con cuatro cosas que ya aquí fueron mencionadas. Dice que vendrá con espada. Eso lo vimos en el caballo rojo. Dice que él vendrá aquí con hambre. Eso lo vimos en el caballo negro. Él vendrá con mortandad. Eso lo vimos en el caballo amarillo y con las fieras de la tierra.
Así que cuando hablamos de Mateo, ¿se acuerda que le dije que recuerde eso? Guerras y rumores de guerra, hambres, pestes, y después una tribulación como nunca antes hubo en la tierra ni la habrá, la cantidad de muertes. En la presencia de este solo caballo, morirá dice aquí, quiero ser exacto, dice que va aquí a morir, mis hermanos, la cuarta parte de la tierra. No, unos números así en el aire. Se cree que de estos más de 7.000 millones, unos 2.000 millones serán salvos. O sea que va a haber como cerca de 6.000 millones de personas de este mundo que rechazan a Cristo, la gran mayoría. Así que para hacer un cálculo es como que 400 veces usted matara al país de Bolivia, el poder de esta espada. Hambre, mortandad y fieras. Como si usted matara a Bolivia 400 veces. No se confíe mucho en mis cálculos, pero por ahí andará. Como que se produjera quizás aproximadamente como 1.500 millones de muertos solamente en esta etapa. Números más, números menos, son alarmantes esas cifras. Pero vamos a concentrarnos aquí en esta parte final. Y déjeme decirles lo siguiente sobre este caballo amarillo. La espada, hemos visto hoy una espada que era conocida con el nombre de alfanje, una espada curva para matar. Eso es lo que se va a utilizar para degollar, decapitar, como hemos dicho hoy. Esto habla de la muerte violenta. Esto sugiere la intensidad también de que tendrá las clases de muerte que van a suceder allí. El hambre va a ser intenso. A los que estudian ahí, que pueden tomar nota también en el libro de Lamentaciones de Jeremías, capítulo 4, verso 8 a 10. Lamentaciones, capítulo 4, verso 8 a 10. Allí habla de lo negro, te dice que era por causa del hambre, que la piel de la gente se iba a pegar al palo y eran de color negro. En el mismo libro de Lamentaciones, capítulo 5, versículo 10, habla que los muertos por hambre eran del color como de la boca de un horno, todo quemado, negro. Aquí tenemos los muertos por hambre, tremenda. La gente allí, el color de su piel va a cambiar por causa del hambre. Y aparece la palabra mortandad. Mortandad en la Biblia se traduce como pestes. Es exactamente la misma palabra que hoy traducimos como pandemia. La palabra pandemia, pestes, pestilencia, todo está allí relacionado con la misma terminología. En el año 70, el hombre no ha podido resolver los problemas de las grandes pestes. En la década del 70 del siglo pasado, apareció algo que se llamaba la peste rosa. La peste rosa con el tiempo pasó a llamarse el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es la sigla que conocemos como SIDA. Del SIDA no se habla tanto hoy, pero desde que apareció el SIDA en la década del 70, una estadística del año 2019, del año pasado, indica que este mundo ha tenido 38 millones de personas infectadas por SIDA. De esos 38 millones hay 32 millones que han muerto. Es decir, que es una peste que hoy ha sido controlada con algunas clases de medicaciones modernas, pero la gente sigue muriendo porque no se ha encontrado una solución definitiva. El ébola, que es una enfermedad que apareció en el Congo, está matando hasta el día de hoy grandes cantidades de personas, y ese nombre ébola es el nombre de un río del Congo. Hay algunos que dicen que es una enfermedad que fue transmitida por los monos y a través de la fruta y cosas así por el estilo. Pero también me llama la atención, y casi con esto voy a estar terminando, lo que dicen muchos predicadores antiguos
de muchos años atrás, de los grandes predicadores, cuando hablan aquí sobre las pestes y hablan sobre las bestias, no solamente está hablando de los leones, tigres, pumas o cosas por el estilo, que usted ha visto en estos días que vivimos, como el hombre se ha encerrado, en muchas ciudades aparecieron estos animales por las calles, tigres, leones, pumas, porque al hombre está resguardado, allí los animales comienzan a meterse en las ciudades y ellos van a terminar con la vida de muchas personas. Va a ser una de las herramientas de muerte que el anticristo utilizará. Pero los predicadores antiguos siempre hacían énfasis en las ratas. Yo se lo doy como a un modo informativo porque me llamaba la atención que cuando hablaban de bestias se enfocaban en el tema de las ratas. Y de verdad, mis hermanos, que en la historia lo que se conoció como la peste negra o la peste bubónica, muchos discutían el origen, pero se cree que es de las pulgas, de las ratas negras, lo que produjo en el siglo XIV de 25 a 50 millones de muertos. 25 a 50 millones de muertos. Hoy se habla de la enfermedad del hantavirus, que eso es producido o transmitido por el orín de las ratas. Hay otra palabra un poco más difícil que se llama leptospirosis, que entre paréntesis les digo a ustedes que cada tanto toman ahí una gaseosa, un jugo de esos que vienen en lata, que usted los compra en los kioscos. Eso los tiene que limpiar bien antes de poner eso en la boca, porque en muchos de esos depósitos las ratas dejan su orín y es mucha la gente que muere por tomar esas clases de bebida en lata sin limpiarlas previamente. Por favor, presta atención a eso. Porque a través de la orina la rata deja como un sendero de luz para las otras que vayan en búsqueda de los alimentos. Los predicadores usaban mucho esto o relacionaban estas muertes de bestias con las ratas, porque las ratas tienen una alta capacidad para reproducirse. Las ratas cada 22 días pueden dar a luz. Una pareja de ratas que da a luz entre 10 a 12 ratitas y a las 12 horas de dar a luz ya pueden quedar embarazadas de nuevo. Imagínense que hay algunos que hacen cálculo que una sola pareja de rata que va reproduciendo en otras 10, 12 y otras 10, 12 y así se puede reproducir hasta 1 millón de ratas en un año. Este es un problema serio porque hay que estudiar el tema de la tifoidea y otra cantidad de enfermedades que son transmitidas por estos roedores y posiblemente, como muchos predicadores antiguos usaban eso, posiblemente ese sea un instrumento del diablo para producir muerte. Lo cierto, que esa muerte vendrá por espada, esa muerte vendrá por hambre, vendrá por mortandad o pestes y por las fieras. Y todo eso va a suceder en breve tiempo. Y alguno preguntará, ¿por qué el predicador nos trajo este tema en esta noche? Y si hizo esa pregunta, se lo felicito. Porque traje este tema para que nos ubiquemos exactamente en el tiempo que nos separa de estos eventos. Todas las indicaciones que hemos dado y las informaciones que hemos dado hoy, que no son todas, falta mucho todavía, pero todo eso nos pone cerca de esos 4 caballos. El caballo blanco que hablaba del conquistador, del poder, del líder del mundo que aparecerá, el intruso, el último dictador, el último César del Imperio Romano, aparecerá en ese caballo blanco. El caballo bermejo, rojo, que habla de un poder que le será dado para quitar la paz de la tierra y traerá gran cantidad de muerte. Con el filo de la espada los hombres se odiarán, desaparecerá la palabra misericordia, se masacrarán unos a otros sin contemplaciones. Ya se está viendo en el mundo un espíritu de ese estilo. El caballo amarillo, ese caballo que hemos visto al final, bueno, hemos visto el negro, el del hambre, y hemos dicho cómo la mitad de la población de este mundo hoy se acuesta con hambre. Y cuando menciono eso, me acuerdo de unas palabras que dijo el conocido Mahatma Gandhi cuando él hablaba del hambre del mundo. Él le llamaba el eterno ayuno obligatorio. Eso decía Gandhi del hambre, el eterno ayuno obligatorio. Y eso se está viendo en este mundo.
Y este caballo de color amarillo, la muerte y el Hades como jinetes, traerá el muerte a espada, por hambre, por mortandad, pestes y por las fieras. Y ahora ustedes y yo, como hijos de Dios, viendo todo esto tan cercano, y antes que estos caballos aparezcan en la escena, Cristo va a venir a buscarnos. Cristo vendrá a buscar a la iglesia que Él compró con su sangre. Qué cerca que estamos de todo esto. No nos queda mucho tiempo. Tenemos que trabajar, tenemos que predicar, tenemos que alertar a este mundo sobre lo que se avecina y mostrarle a este mundo el refugio más seguro que puede encontrar. Se llama Jesucristo. Tenemos que guiar a las personas por la fe a los pies de la cruz, y que allí donde Cristo murió por el pecador, donde Cristo murió por el pecado del mundo, cada uno pueda encontrar perdón de pecados y salvación eterna. Mis hermanos y hermanas, tenemos mucho trabajo por hacer y tenemos muy poco tiempo. Tenemos muy poco tiempo. Tenemos que aprovechar todos estos medios para hablar a este mundo, enfatizando en la obra de Jesucristo en la cruz, y que hay salvación y salvación eterna para aquel que cree en Cristo. El anticristo se prepara para entrar en la escena, pero esta es la hora de los predicadores, es la hora de los buenos samaritanos, que salgamos a mostrarle a este mundo que hay una fuente de salvación y se llama Cristo Jesús. No perdamos la oportunidad. Ya estamos conociendo por la Biblia el futuro, el mapa profético, pero también tenemos que conocer la gran necesidad que tiene el pecador de encontrarse con Jesucristo, con el Salvador, antes que todo esto suceda. Tenemos un buen asunto para meditar, mis hermanos. Deseo que Dios bendiga su palabra y bendiga sus vidas en este día.